Yo pienso que tenemos que tener conciencia que nuestros países son muy distintos y por lo tanto si estamos teniendo suceso es porque también tenemos estrategias distintas en ámbito nacional. Si tuviéramos la misma estrategia en todos los países no tendríamos el suceso que estamos teniendo, pero lo que estamos haciendo en cada país no tendrá suceso si no hay un proceso de integración exitoso en ámbito continental. Tanto para aquellos países que están buscando un camino de construcción del socialismo, cuanto para aquellos países, aquellos gobiernos que dentro del capitalismo buscan el máximo de bienestar social y democracia que sea posible, para unos y para otros, la integración es la protección. La protección y la condición, la precondición para que tenga suceso una y otra estrategia o unas y otras estrategias. En este sentido que yo insisto en la idea que debemos pensar siempre en tener una estrategia continental de integración. Y yo creo que el principal desafío de nuestros partidos en ámbito regional es no solamente apoyar los gobiernos, pero yo no sé la palabra en castellano, pero cuando se dice empurrar, empurrar para que los gobiernos aceleren el proceso de integración. Porque yo hablo en el caso de Brasil, muchas veces en la burocracia gubernamental, muchas veces los calendarios, muchas veces los mecanismos diplomáticos no se apercatan de la urgencia de los procesos de integración, que son procesos muy difíciles de hacer, no son producto de discursos. Nosotros tenemos que hacer integración material, de infraestructura, económica, cultural, educacional, de defensa, de políticas ambientales, integración mental de los pueblos para que se sientan haciendo parte de una unidad regional. Entonces son procesos que demandan mucho tiempo porque tenemos una urgencia tremenda porque la situación internacional, yo quería insistir en esto, ha cambiado en los últimos años y está más difícil. O sea, nosotros tuvimos un primer momento de resistencia, un segundo momento de avance, pero hoy estamos enfrentando un contraataque muy duro del imperialismo, de las derechas, la situación de crisis internacional y por eso precisamos de más integración y con mucha urgencia. Yo creo que esto es lo fundamental. Ahora, para esa tarea, para ese empeño, no basta solo con acciones prácticas, Walter. La propia concepción de Fidel y de Lula a la hora de pensar en una integración de la izquierda hablaba de discutir, de debatir, de pensar cómo seguir hacia adelante. ¿Cuánto puede el foro y de hecho cuánto ha aportado también en el tema de la búsqueda de ese pensamiento de la izquierda, de la búsqueda de la teoría también que sustente ese camino de justicia, de cambio que se busca para nuestros pueblos? Mira, yo puedo te dar una respuesta optimista o más crítica. La optimista es que hicimos mucho, pero mi opinión es que estamos muy retrasados en este terreno. O sea, no vamos a pensar solamente en términos de izquierda, pensemos en términos de la población latinoamericana. Tenemos que crear una cultura de masas que sea democrática, que sea popular, que sea latinoamericanista y caribeña, y una gran parte de nuestra población aún no comparte estos ideales y sin esto no habrá nueva sociedad. Entonces yo creo que estamos muy retrasados en este terreno cultural, político, ideológico de las ideas, porque en este caso las ideas no pueden ser de pocas personas. Para que ganen realidad material tienen que ser compartidas por miles de millones de personas. Y en ese empeño juegan un papel más fundamental los partidos. No veo tanto a los gobiernos haciendo ese papel de conciencia política como el que pueden hacer los partidos, que no siempre hacen ese trabajo de partido político, ¿no? Las dos cosas, porque por ejemplo, te digo en caso de Brasil, por más que nosotros del PT, de los demás partidos de izquierda hagamos, si no hay, por ejemplo, una democratización de los procesos de comunicación social, si no hay cambios en la industria cultural, si no hay cambios en los aparatos de educación de masa, esto que nosotros elaboramos no llega al pueblo. Entonces hay un rol compartido entre los partidos y los gobiernos. Lo que los partidos tienen de especial es la idea de la dirección del proceso, de la dirección en el sentido político, moral, ideológico.
En ese intercambio también de las percepciones, de las ideas de cada uno de los países, de las propias realidades de su entorno, que como usted decía son diferentes en cada una de las naciones de América Latina. ¿Cuál en su opinión es lo que ha permitido, es decir, cuál es la motivación fundamental que ha permitido que aún en medio de estas condiciones adversas la gente siga viendo a la izquierda, siga viendo a los procesos progresistas como la mejor alternativa en estas circunstancias, y que incluso la derecha intenta apropiarse de discursos de la izquierda a la hora de presentarse electoralmente? Yo creo que en primer lugar hay la postura del imperialismo. O sea, el imperialismo no tiene un proyecto inclusivo. Te comparas, por ejemplo, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en que hubo, por razones de conocidas, hubo una postura de los Estados Unidos de hacer algunas políticas de integración social, de democracia, y lo que pasa en América Latina es totalmente distinto. O sea, el imperialismo tiene una postura rude, dura, agresiva, no ofrece nadie que se pueda decir que sea útil para la cooptación de las personas. Y la derecha y la oligarquía y las élites latinoamericanas y caribeñas en general tienen la misma postura. O sea, yo creo que lo que hace con que los pueblos nos apoyen es la postura criminal, egoísta, durísima de las derechas, de las oligarquías, del imperialismo. En Brasil, por ejemplo, nosotros siempre decimos, vencimos las elecciones presidenciales por 3 veces, en primera vez porque la derecha cometió tantas barbaridades con nuestro pueblo que ella misma hizo una labor de educación de masa. O sea, ella creó un sentimiento de repudio popular a las políticas neoliberales. Y ahora pues tienen el reto, por supuesto, de las nuevas elecciones en el 2014. Claro, y ahí está la dificultad. O sea, a medida que nosotros nos empezamos a gobernar, si no hacemos cambios, la población comienza a nos mirar como responsables por el status quo. O sea, el grande desafío de la izquierda cuando llega el gobierno por la vía electoral es no se conformar con el status quo, porque el status quo es el status quo de la desigualdad. Y si tú no haces cambios rápidos, si tú no muestras a la población que estás haciendo todo lo que pueda para mejorar la vida de las personas, por supuesto que las personas van a mirar para la izquierda y decir qué diferencia hay. Ha pasado varias etapas. Yo diría que hay una etapa de fundación, porque habría que decirlo, es decir, lo que ocurrió en el Hotel Danubio en Sao Paulo no fue un congreso fundacional de una organización, es decir, fue un evento de la izquierda que decidió volverse a reunir al año siguiente porque quedaron cosas pendientes. Es decir, en realidad no hubo conciencia de nuestra parte de que estábamos creando una organización. En realidad, ya cuando llegamos a México es cuando nos damos cuenta de que estamos creando una organización, y es cuando nace el nombre Foro de Sao Paulo, etcétera. Yo diría que hay un periodo fundacional que va del primero al cuarto encuentro. O sea, de la reunión del Hotel Danubio en Sao Paulo, la reunión de México, la reunión de Managua y el cuarto encuentro de La Habana, que en mi opinión fue decisivo, precisamente porque no era fácil la convergencia de todas aquellas fuerzas tan diversas. Y yo diría que a lo largo de esos 4 encuentros se llega aquí a La Habana, y es donde ya podemos decir, hay Foro de Sao Paulo, se pasó la crisis de la infancia y esto va a sobrevivir. Hay un segundo momento donde el foro también tiene que asimilar lo que es precisamente cuando comienzan a ser electos gobiernos de izquierda. Porque era muy fácil cuando todos, o sea, por nosotros, todo el mundo era oposición, todo el mundo tenía toda una serie de posiciones con respecto a un conjunto de temas. Ya a la vez que los partidos, miembros del foro, asumen el gobierno, ya hay cuestiones de relaciones internacionales, cuestiones también de las condiciones en las que se recibe el gobierno, porque ¿de quién se recibió el gobierno? De los neoliberales de primera generación y segunda generación. Un gobierno que venía atado a un paquete que no era fácil. Un gobierno que prácticamente había sido desmantelado durante toda esa etapa. Y que atado a toda una serie de condicionamientos con los internacionales, etcétera. Entonces, ahí hubo un segundo momento. Bueno, ¿cómo procesamos el hecho de que dentro de este mismo foro hay partidos y organizaciones que o no se proponen, o aunque se lo propongan, están muy lejos de la posibilidad de acceder al gobierno, y partidos que mutan en cuanto a que ahora se convierten en partidos de gobierno? Y bueno, y eso realmente fue uno, yo diría, de los momentos por los que atravesó el foro, que finalmente, afortunadamente, pasó esa prueba. Y hoy estamos, yo diría, en una tercera etapa. Es decir, ya
Hay gobiernos de izquierda que llevan más de 10 años, el propio caso del gobierno de Venezuela, hay otros que llevan 8, que llevan 6. Ya la izquierda lleva mucho tiempo relativamente gobernando. Carlos Marx decía que el capital que no crece muere. Y yo diría que proceso de orientación, de transformación social revolucionaria o de reforma social progresista que no avanza, también muere. Entonces, ese es el problema que tenemos planteado. O sea, en este momento estamos en una contraofensiva, en una ofensiva del imperialismo de la derecha latinoamericana, que tiene en su haber el golpe de Estado en Honduras, que tiene en su haber el golpe de Estado en Paraguay, y que tiene en su haber toda la campaña de desestabilización que se ha librado contra Venezuela, contra Ecuador, contra Bolivia, y que la tenemos ahora al rojo vivo en Venezuela, con la actitud que ha asumido la oposición de no reconocer los resultados de los recientes comicios. Yo diría que estamos en este momento en una etapa en la que precisamente por eso es que el foro tiene que poner su atención en el tema esencial que se va a discutir aquí, de la unidad de la izquierda y de la concertación y de la cooperación y de la integración. Entonces, es de gran utilidad. Es de gran utilidad el foro. Lo que está pasando hoy en América Latina a nivel de gobierno es lo que pasaba en los años 90 a nivel de foros. Es decir, se hablaba de integración, se hablaba de concertación, se hablaba de solidaridad con Cuba en un momento que los gobernantes neoliberales nos excluían. Bueno, hoy tenemos gobiernos de izquierda, hoy se ve el fruto de eso, se ve en la UNASUR, se ve en la CELAC, se ve en el ALBA. Si no hubiese sido por la presencia de los partidos y movimientos políticos del Foro de Sao Paulo en los gobiernos de buena parte de la región, no habría ALBA, no habría UNASUR, no habría CELAC, no habría la correlación de fuerzas positivas que hay en todos estos espacios. Eso se lo debemos al Foro de Sao Paulo, se lo debemos a sus precursores y se lo debemos a todos los hombres y mujeres que durante tantos años han asistido a sus actividades y realmente se han entregado en hacer que esas actividades del foro despeguen y tengan un resultado favorable. Walter, esta reunión de La Habana es antesala de la que va a tener ya de la reunión del foro en Brasil. ¿Cómo se concibe esa reunión del foro en julio o agosto en Brasil? Bien, será una reunión que empezará en el día 31 de julio, tendremos hasta el día 4 de agosto. Será una reunión muy cargada de cosas. Tendremos el segundo curso de formación política del Foro de São Paulo. Tendremos un seminario de evaluación de los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. Tendremos encuentros de parlamentarios, de autoridades locales. Tenemos encuentros de mujeres, de afrodescendientes, de juventudes. Tenemos las reuniones propias del Foro de São Paulo. Tendremos muchos talleres, más de 20 talleres que van a debatir temas como defensa, seguridad, salud, el tema del movimiento sindical, movimientos sociales, participación popular. Y tendremos la plenaria propiamente del foro y la aprobación de un documento que siempre hacemos, una declaración política que tomará como base un documento que será debatido en esta reunión de lunes y martes acá en Cuba. Será un evento para nosotros, específicamente en Brasil, muy importante porque la cultura política del pueblo brasileño es muy poco latinoamericanista. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte para que los temas internacionales de la integración se asenten en la población, en la militancia de los distintos partidos de la izquierda. Por eso para nosotros el foro en este momento, el 19º encuentro del foro, tendrá una importancia muy especial.